Bueno, estamos transmitiendo en vivo. ¿Se escucha? Buenas. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos. ¿Cómo estás tú? Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien también, gracias. Oye, ¿me escuchas y Eh, me ves bien? sí, igual. ¿Me escucho? Sí, te escucho bien y te veo bien. Ok. Buenas noches a todos los que están conectándose a este live. Ajá. Saludos a Raciel, saludos a Kinesiomastic, a todos, todos. Este, una pequeña presentación, Marco. Ah, ¿Perdón? una pequeña presentación. Ah, claro. Oye, pues primero, gracias por la invitación, por estar aquí contigo en este live. Pues bueno, mi nombre es Marco Terrique, yo soy fisioterapeuta y pues estoy muy contento aquí de estar contigo. Y pues dispuesto a tener aquí una charla entre amigos para platicar un poquito sobre temas de fisioterapia, ¿no? Sí, exactamente. Ya tenemos varios lives, haciendo estos eh, preguntas sobre la carrera de cada fisioterapeuta, cómo va, su proceso. ¿Me Ajá. puedes decir, en dónde comenzaste a estudiar la fisioterapia? Claro. Fíjate, yo soy de la escuela vieja, ¿no? De la fisioterapia. De hecho, dicen que hay terapeutocitos, que son los que están empezando. Luego hay terapeutoblastos, que son los que están ya ahí en formación, en servicio. Y pues yo ya soy de los terapeutosaurios, cabrón, porque ya tenemos mucho tiempo en esto. Mire, yo estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara, me gradué en el 99 de la Autónoma, me titulé en el 2000. Después estudié en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde ahí tengo ya la licenciatura en fisioterapia ya unos años después. En ese momento, cuando me tocó estudiar, la única opción académica que había era como profesional asociado en fisioterapia o técnico superior universitario, que era lo que había en ese momento. Y ahorita pues muy contento ya de haber podido trabajar, ¿no?, en esta profesión tan bonita que es la fisioterapia. Yo tengo más de 20 años trabajando como fisioterapeuta y me dedico básicamente a todo el tema neurológico, a la parte de las personas que han vivido un evento vascular cerebral o que han tenido una lesión medular o parálisis cerebral. Todo lo que tenga que ver con cerebro y médula es lo que más trabajo. Y en mi formación profesional pues me he especializado mucho en esa área. En cuanto al área neurológica, ¿qué es lo que más te llamó la atención a ti en esa Mira, parte? yo trabajo muchísimo con personas que han vivido una lesión en su médula espinal. Y esto pasó porque dentro de la formación, yo empecé como todos, al principio cuando entré a la fisioterapia, pues yo pensaba que era mucho el tema deportivo, ¿no? De hecho, yo era corredor y practicaba también taekwondo, entonces andaba buscando como qué área de la salud se podía como complementar o dónde podría ser. Y en una expo vi a un chavo que traía un cicloergómetro y que estaban haciendo pruebas de esfuerzo y pues me latió y me metí como con esa parte, ¿no? Ya cuando hice mi servicio social, ahí me di cuenta que había como más áreas, ¿no? Que había sí el área deportiva, pero también estaba el área de neuro y en especial el neuro de neuro me empezó a llamar mucho la atención porque era como un reto, porque había personas que se recuperaban, había personas que no, y sí vi que necesitaban mucho apoyo y que como terapeuta sabía como mucho que se podía hacer. Entonces me empezó a latir mucho esa parte. Y en el área de lesionados medulares fue algo que me jaló mucho porque son personas que tienen demasiado, son muchas áreas las que podemos trabajar y la fisioterapia normalmente trabajaba muy poco. Entonces por ahí me empecé a formar y empecé a buscar como qué herramientas más podríamos tener para atender a estas personas. Por eso me lateó mucho esa área, la de lesión medular, al principio. ¿Tienes cuántos años con esa especialización ya en área neurológica? ¿Toda, ya desde que empezaste?
Sí, fíjate, yo gradué en el 2000 y creo que ya de lleno en puro neuro como en el 2004. Ajá. Entonces ahorita tengo como unos 16 años, 17 años solamente Ajá. con pacientes neurológicos. Ahorita, ¿cuáles son los pacientes más frecuentes que tú tienes a nivel neurológico? Mira, por la parte de que me dedico mucho a lesión medular, como que se va corriendo la voz y la gente nos empieza a recomendar con más personas o la comunidad médica sabe que nos dedicamos como a esa parte y nos recomiendan mucho. Entonces, sí vemos más personas que han tenido accidentes neurológicos dentro del área de lesión medular. También veo muchas personas que han tenido evento vascular cerebral. Esa sería como Ah, debe ser. la segunda parte. Y en la parte de columna, atino también muchísimo personas que tienen hernias de disco o disfunciones lumbares. Eso también lo hago mucho. Y eso empecé por un tema personal. Fíjate que hace unos años estaba yo trabajando con un paciente en una colchoneta y me agaché para pasarle sus zapatos y ya no me pude levantar, me quedé atorado. Pensé que había sido una lumbalgia mecánica, algo así, me puse una compresita, me enderecé, etcétera, ¿no? Tenía que yo ir a dar un curso, esto fue un jueves, y el fin de semana yo tenía un curso fuera del estado, creo que fue en Tamaulipas, estoy en la ciudad de Guadalajara, me desplacé a Sí, sí. Tamaulipas para dar el curso, y mientras que estaba el curso los síntomas fueron empeorando. Lo que me llamó muchísimo la atención es que estaba yo adelante del grupo, quise como que estaba dando el tema y me di cuenta que ya no podía mover un dedo del pie. El dedo gordo del pie derecho ya no me respondía y traía parestesias ya en la pierna, etcétera, ¿no? Regreso a la ciudad y ahí llegando me bajo del avión y prácticamente me fui directo a hacer una resonancia y ahí salió que traía dos hernias de disco grandes, una ya estaba extruida y me estaba teniendo una compresión radicular de una raíz nerviosa. Entonces ya traía una hernia de disco Ala, ahí estaba bien media grave. peligroso. Sí, Bien peligroso. y fui con dos amigos que son neurocirujanos para que vieran el estudio y ellos me dijeron, uno me dijo, si traes el ayuno, quédate de una vez para operarte. Y el otro me dijo, si no traes ayuno, pues ve a tu casa por tus cosas y te opero mañana, ¿no? Porque recordemos que cuando una persona tiene una hernia de disco hay dos indicaciones quirúrgicas. La primera es un dolor constante que no se da con medicamento, que ese era en mi caso, porque traía la parestesia muy fuerte y aún con los medicamentos que me habían recetado no estaba teniendo mejoría significativa. Y la otra es pérdida de la movilidad. Y yo ya he perdido la movilidad, en este caso del primer ortejo, y ya también el pie, los dorsiflexores, pues ya tampoco me están respondiendo como debía de ser, ¿no? Ujú. Yo decidí no operarme, creo en la fisioterapia, sabía como que lo que estaba pasando. Entonces empecé mi proceso de rehabilitación, hice un tema de autotratamiento, empecé yo a darme terapia como de manera constante, empecé a hablarle a mis amigos que eran especialistas en ciertas áreas para que me recomendaran qué tipo de electroterapia podría usar, qué tipo de movilización tenía que hacer en ejercicios de columna, etcétera. Y me aventé un proceso y en ese proceso empecé a como que llevar todo documentado lo que estaba viviendo cada día, porque ese es un proceso bien complicado y muy doloroso. De hecho, te puedo compartir que había noches en las que yo ya estaba decidido a meterme al quirófano porque no aguantaba más, ¿no? No podía estar ni en supino, o sea, no podía estar ni acostado, ni de lado, ni en ninguna posición porque era muy incómodo. No podía sentarme a ver la televisión, me costaba mucho trabajo ir al baño, el estar sentado, hacer esfuerzo era muy complicado. Y empecé el proceso y le llevé bien, más o menos tardé unos 6 meses en tener todo mi proceso de rehabilitación hasta que recuperé otra vez mi actividad deportiva y todo. Y desde entonces, pues diseñamos un programa especial como para atender a las personas que han tenido también hernias de disco y tenemos un porcentaje de efectividad muy alto en este tipo de trastornos. Entonces también por esa parte veo mucho de las personas que han tenido hernias de disco, traen disfunciones lumbares, por lo que a mí me pasó en algún momento. Y también Ajá. que me ayuda a entender a las personas, ¿no? Cuando llegan contigo, que llegan con un dolor horrible, pues los entiendo perfecto, ¿no? Y ahí les empezamos a dar como estrategias para que ellos puedan también
ir haciendo más llevadero este tema del dolor, etcétera, ¿no? Pero sí está complicado. Entonces, pues yo básicamente trabajo con la columna, eso es lo que más hago. La columna por una lesión medular o la columna por una lesión compresiva, por una hernia de disco o por algún tema de esta índole. Es un proceso muy largo ya la rehabilitación neuromuscular, o sea, todas las terapias, ahí se está yendo. ¿Está yendo? Yo sí te ¿Ya? escucho. Sí, yo sí te Es que no escucho. se ve. Ah, ok. Mira, lo que pasa es que hay muchas enfermedades a nivel neurológico y también lesiones a nivel medular que son muy complicadas y son muy complejas y son muy tardadas. Y al Así es. especializarte en esos tipos es mucho de estar estudiando, estar con cada paciente es individualizado. Ahora sí que cada paciente es un proceso y a lo mejor los diferentes procesos que tenemos nosotros como fisioterapeutas vamos ahora sí que enseñándonos paso a paso. Cada paciente es un reto y no sé cómo tú lo estés haciendo ahorita con estos pacientes ahorita nuevo, o sea, con todas las tecnologías y eso, qué tan empapado tenemos que estar nosotros como fisioterapeutas. Mira, el tema es que cuando estás en la universidad ves todas las patologías solamente de una manera descriptiva y difícilmente Sí, puedes tener un criterio clínico porque no te has enfrentado a la patología. Cuando empiezas ya entonces a ver pacientes es cuando te das cuenta más o menos cuál es el cuadro clínico de cada uno y ahí empieza a tomar un criterio clínico. La teoría es buenísima, ¿no? Cuando estudiamos, pero la verdad es que no te prepara para lo que te vas a enfrentar ya en la praxis profesional. Cuando yo empezaba a ver pacientes, pues me di cuenta que lo que había aprendido en la universidad pues no era suficiente, entonces buscaba prepararme más, leer un poco más, sobre todo con la inquietud de que si algún paciente te daba un síntoma, pues bueno, ver por qué este síntoma estaba pasando, que yo creo que ahí el mayor problema que tenemos nosotros en la fisioterapia es que estamos muy acostumbrados a decirle al paciente que lo que vive es normal. Por ejemplo, que llega un paciente con por ejemplo, una hernia de disco, ¿no? Y que el paciente tiene ya 4 o 5 meses de evolución y que sigue teniendo dolor o que la parestesia va aumentando, y le decimos que es normal porque tiene un problema en la columna y eso no necesariamente tiene que ser así. Cuando no. vas teniendo ya más práctica, pues entonces te das cuenta que debe de ser diferente. Y ahí es cuando empiezas a tener tu criterio clínico para poder discernir las recomendaciones, los tratamientos, etcétera, ¿no? Yo te puedo decir que Y luego también el obviamente proceso mis como tú, tratamientos han ido mejorando. ay, es que se está yendo, Ajá, te ay, escucho. ah, te estoy diciendo que Uh -huh. los procesos son muy distintos a cada paciente y tenemos que tener el criterio nosotros como fisioterapeutas también entenderlo y también qué tenemos que hacer en diferentes así que cada paciente es un mundo y tienes que ir paso a paso. Claro, es que no atendemos diagnósticos, atendemos personas. Por ejemplo, Exactamente. si yo veo una persona que tiene una lesión medular en cierta vértebra y veo otra que tiene la lesión en la misma vértebra, los dos posiblemente se van a comportar diferente. Entonces tengo que entender que estoy atendiendo a la persona y las necesidades que esta persona tiene. O si tengo una persona que llega con una hernia de disco y esta hernia de disco es la misma en una que otra, de todos modos, muy probablemente se comporte de manera diferente por muchas razones, por su complexión física, por la actividad física que haga, etcétera, ¿no? Su alimentación, a veces sus costumbres, hábitos. Entonces es bien importante atender a las personas como entes, ¿no? Y como ente general, no como un diagnóstico, ¿no? Eso es lo que te va ayudando a tener una mejor praxis y una mejor orden para hacer tus tratamientos de la manera más correcta posible. Ahora,
eh, difícilmente te enseñan en la escuela a cómo llevar el proceso del paciente, porque a veces lo ves y solamente aprendes a ponerle un ultrasonido, ponerle una compresa, ponerle los TENS, se acaba y se va, bueno, ¿y qué pasa, no? Pero cuando ya estás enfrentando a la persona y te cuenta lo que está pasando en casa, pues tienes que preocuparte por cómo ayudarle a resolver lo que tiene que hacer, integrarse laboralmente y ver otros aspectos en la vida de las personas que normalmente eso no lo aprendemos, no lo vas ganando en la práctica y eso es muy importante que todos lo sepan. Sí, y es que ahora sí como estabas diciendo, la práctica también de acuerdo a cada tratamiento o ahora sí que cada persona, yo también lo trato de individualizar a todo mi tope, mis terapias. No trato de hacer muy general porque ahora sí, no es el mismo proceso que un oficinista, un corredor, a cierto tipo ahora sí que de profesiones. No es lo mismo, no es la Claro. misma carga muscular, no es lo mismo, o sea, y es un, un, un mundo la fisioterapia. Tenemos que entenderla como individual. Claro, No sé, fíjate, aquí otra parte importante ahorita que te escuchaba es, no solamente es la persona, sino su cuerpo cómo responde a un tratamiento. Ahora tengo la oportunidad yo de dar como consultas a distancia y me he encontrado con muchas personas que le han hecho algún tipo de procedimiento que a la mayoría de las personas les va bien, pero a ellos no les ha ido tan bien. Y eso muchas veces tiene que ver no necesariamente con una mala aplicación de lo que le hicieron, sino que su no. cuerpo no responde de manera favorable a ese tipo de cosas. Entonces tienes que tener como muchas herramientas para poder ver qué es lo que sí le puede funcionar y a quién no le puede funcionar determinada cosa para ayudarle a mejorar su patología. ¿Se cortó tantito? Ujú. Ahí te escucho, yo sí te estoy escuchando bien. Fíjate, aquí estoy leyendo de B. Pardo, dice, ¿qué probabilidad tiene un paciente de Asia A en recuperarse? Y es una recuperación de bastante tiempo. Fíjate, yo te contestaría, primero, habría que ver si realmente es un Asia A. Asia, para los que no estén familiarizados, es una escala que se usa por la Asociación Americana de Lesión Medular y divide en letras las diferentes como patologías, bueno, los diferentes estadios en los que se puede encontrar una lesión medular, que viene, la A es cuando no hay ni sensibilidad ni movilidad debajo del nivel de la lesión, la B hay sensibilidad pero no hay movilidad, la C hay sensibilidad y movilidad pero no hay una función, no hay un movimiento que sea funcional, la D nos permite tener cierto movimiento, pero con asistencia y la del paciente puede caminar solo. Cuando una persona tiene un ASIA A, es muy complicado tener un proceso de recuperación. Lo que sí es cierto es que muchas veces, muchas personas creen que tienen un ASIA A y no es una lesión completa, son lesiones incompletas y ahí cambia completamente el cuadro. Um, Todas las lesiones medulares normalmente son procesos muy largos, y a esto me refiero que son años en lo que la persona puede recuperar el movimiento. Cuando son lesiones leves de la médula espinal, la persona sí puede perder como toda la movilidad o la sensibilidad, pero en cuestión de algunos meses se puede estar recuperando y caminando cuando son lesiones que no son tan severas. Pero una lesión severa sí son procesos muy largos, ¿no? Y aquí lo que yo dejo en el aire es que cuando una persona tiene una lesión medular, casi a todos les dicen que es una ASIA A, pero la verdad es que no todos lo son. No, y es que Esa también es la respuesta que le doy. Ajá. todos tenemos a veces el criterio que tomamos que dice, es tanto, es tal, ahora sí que tal lesión y vamos a hacer esto, pero a veces no te está funcionando el tratamiento, tienes que irte por otro o ahora sí que cambiar el tipo de tratamiento que tú sabes, pero a lo mejor no te va a funcionar en ese paciente. Tú Mira, que hay tienes, una en el concepto. Ajá. dime. No, te escucho la pregunta. No, dime lo que me ibas a decir. No, vale. Mira, en cuanto a qué hacer,
en terapia manual, en el concepto Maitland, utilizamos una teoría que se llama la teoría de los muros de ladrillos permeable. Y esto hace una alusión a como una pared de ladrillos que está un ladrillo aquí, luego hay un espacio, luego hay otro ladrillo, y así está como la pared, pero realmente puedes ver de un lado a otro, ¿no? No puedes pasarte, pero sí puedes ver. Y esto nos dice que de un lado está la parte clínica, o sea, los síntomas y los signos que tiene el paciente, y del otro lado está la parte de los estudios, lo que encontramos en una resonancia, etcétera. Aquí te puedo decir que hay personas que yo puedo revisar y que tienen una resonancia muy mala, pero motrizmente están muy bien y aparentemente no tuviera nada. O pacientes que tienen una resonancia que aparentemente no hay una lesión, pero físicamente están muy mal. Aquí me acuerdo de un caso que se me hizo muy significativo. Nosotros damos apoyo a algunos orfanatos y nos llevaron un bebé, pues un niño ya de 11 meses que tenía un retraso psicomotriz, que había sido un niño abandonado. Entonces lo empezamos a trabajar, vemos que efectivamente tiene un retraso psicomotriz y la verdad es que sí necesitábamos apoyo, en este caso del neurólogo, para que lo evaluara y decidiera si necesitaba algún cuadro medicamentoso. Pero el niño estaba con un retraso moderado, ¿eh? Se movía, podía arrastrarse, se rodaba para los dos lados, movía las dos manos, movía las dos piernas, no tenía mucha espasticidad, sí no se podía sentar, no podía gatear, pero motrizmente yo sabía que si lo examinábamos el niño podía estar bastante bien. Cuando le hacen la resonancia, resulta que el niño no tenía un hemisferio cerebral, tenía solamente uno, no tenía el otro. Entonces, pues es increíble porque ese niño se movía todo, pero nada más tenía un solo hemisferio. Entonces, ¿cómo se va a comportar este tipo de lesiones? La verdad es que muchas veces no sabemos y tenemos que estar abiertos a ver la parte clínica y también la parte como de los estudios, pero no quiere decir que sean como patognomónicas, ¿no? Que estén como muy cercanas una de otra. Y el ejemplo de la columna es yo creo que el más sencillo, porque me toca ver mucho que llegan las personas y traen una hernia de disco y la traen medio destruida, o la hernia ya tiene mucho tiempo porque ves que el disco ya está deshidratado, pero el dolor lo traen agudo y le dicen que la indicación es quirúrgica, pero lo más probable es que esa hernia ya tiene meses ahí, pero no le había dado problemas. O sea, nuestra labor como fisioterapeuta es encontrar por qué ahora le está dando problemas. Sí, y a lo mejor es una cosa que puedes corregirla con nada más, con a veces posturas, a veces un ejercicio que le pongas, o con ciertas terapias, agentes físicos, cualquier tipo de terapia que sea funcional para ese paciente. A veces hay un sinfín de abanicos para poder ayudarle a ese tipo de pacientes. Claro, y es que mira, nosotros tenemos que tener todas las herramientas posibles. Por ejemplo, Uh-huh. es muy importante que todos los que están estudiando cuando terminen la universidad busquen tener cierto tipo de preparación de posgrado, porque difícilmente vas a tener todas las herramientas solo con lo que aprendiste en la universidad, y es imposible porque la universidad te prepara para la salida al campo laboral, pero tú debes de formarte más. Entonces, ahí es donde vienen las certificaciones, los posgrados, las especializaciones, pero ya cuando estás trabajando, fíjate, a mí hay muchos estudiantes que se acercan conmigo para ver, para hacer una certificación o hacer un curso, y yo les recomiendo siempre que los hagan cuando ya tengan algo de experiencia, porque, por ejemplo, si alguien hace un curso de lesión medular conmigo, pero no ha atendido a ninguna persona con lesión medular, pues difícilmente podrá imaginarse y podrá aplicar lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es bien importante que durante la práctica clínica es donde vamos a obtener mucha información y hacer especializaciones en esos tiempos para que puedas dar un tratamiento de mayor calidad. Y cuando hagan cursos de calidad, pues busquen, no sé, conceptos avalados, ¿no? Porque también ahorita hay muchos cursos que no tienen un reconocimiento educativo como tal o no tienen una base científica adecuada, pero pues te lo venden de fin de semana y te dan un papelito que vas a pegar ahí en tu consultorio, y pues ahí queda, ¿no?
Eso no creo que sea un gran aporte a tu profesión. Pero si haces un curso de No, calidad, pues ese sí te va a dar herramientas. es lo mismo que le estaba diciendo yo a los anteriores compañeros, que a lo mejor no es tan solo eso obtener el papelito, no, eso no. Si te va a servir ese curso, haz de cuenta, si te vas a nivel neurológico, a nivel deportivo, mejor a nivel pediátrico, tienes que trabajar con ese tipo de paciente. Creo yo que tienes que empaparte mucho de esos tipos de pacientes para poder agarrar un curso en específico y no nada más ahora sí que agarrarlo por agarrarlo y para tener esos diplomas así en las paredes. Para mí sería más práctico tener esa habilidad y poder aplicarla y no nada más tenerla así nada más. Claro, no, y pasa mucho también que una persona toma un curso y a la semana toma otro curso y a la otra semana toma otro curso y resulta que 2 años después de haberse graduado ya tiene un montón de cursos, pero realmente no aplica bien ninguno de los que tomó porque no tuvo el tiempo prudente para madurar lo que aprendió entre un curso y otro. De hecho, mira, te platico, por ejemplo, en facilitación neuromuscular propioceptiva yo tengo un nivel avanzado. En la formación de la PNF te piden que cuando menos haya 6 meses entre un curso y otro curso. O sea, si tomas, son 5 cursos diferentes, son 5 niveles. Pero si tú haces el uno y Ajá. el 2 y quieres hacer el 3, te tienes que esperar cuando menos 6 meses para poder hacer el 3 y te recomiendan que lo hagas un año después. De hecho, también te piden que si ya hiciste con un instructor, que ya no lo hagas con el mismo, que lo hagas con otro, para que puedas aprender más cosas, ¿no? Eso es importante. Yo les diría a los jóvenes esto: prepárense, pero busquen bien con quién se van a preparar y qué es lo que quieren aprender. Vean los currículums, vean como el aval de cada uno de los cursos o los diplomados. Fíjate, aquí estaba la pregunta de qué podían hacer o qué les recomendaba yo para especializarse aquí en México. Bueno, de entrada, hace unos 3 o 4 años ya los planes de posgrado en México están liberados y hay ya varias especialidades y varias maestrías. Entonces puedes tomar una maestría en fisioterapia del deporte en varias universidades. La Universidad Marista Valladolid, ya en Morelia, ya abrió la especialidad en rehabilitación neurológica y perdón, en fisioterapia neurológica, y es una especialidad, es un curso de posgrado. También creo que los diplomados que hay de neurorehabilitación o de deporte o de linfático o de todo esto les pueden servir, que son cursos de más o menos unas 100 horas que se reparten en el transcurso a lo mejor de 6 meses. Este tipo de cursos yo te los recomiendo porque te dan un seguimiento, tienes un acercamiento con varios ponentes y te van llevando modularmente para que te vayas profesionalizando más. Yo estoy mucho más de acuerdo en hacer un diplomado de un tiempo o hacer una certificación que tenga módulos a un curso aislado de un fin de semana. Sí, y lo que pasa es que también a veces los procesos cuando tú tienes distintas, ahora sí que los módulos vas aprendiendo de cada cierto tema y te vas enfocando más a ese tipo de temas muy específicos o que quieras saber o que quieres aprender y te da el tiempo para poder trabajarlo con el paciente o trabajar con ciertos pacientes que tengas tú en tu área. Claro, o por ejemplo, en los diplomados o en las partes modulares, tú vas, trabajas, tienes un proceso y a lo mejor al mes regresas, pero ya regresas con dudas. Y eso es muy valioso, Ajá. porque ahí es cuando ya empieza a aplicar, te resuelven, te ayudan, eso está padre, ¿no? ¿No? Y a veces cambias el chip de, ahora sí que todo es aprender, aprender, aprender. Ahorita tenemos que estar como esponjitas, aprendiendo de todos y nada más abiertos ahora sí que al aprendizaje. Claro, pero fíjate, aquí hay algo muy importante que no se nos debe de olvidar. Nuestro mayor aprendizaje es cuando estamos frente a las personas. Ahí tienes todo el cuadro clínico, tienes a la persona que te va a contar su historia, tienes frente a ti una cantidad enorme de información que muchas veces no le damos la importancia necesaria. Tú puedes empezar a aprender si haces
una historia clínica correcta de tu paciente, si empiezas a documentar los tratamientos que estás haciendo, eso te va dando muchísimo aprendizaje. A veces pensamos que tienes que irte a hacer un curso de posgrado a otro lado para empezar a tener más información, pero la verdad es que con que inicies a documentar, a tener un buen expediente clínico y a darle sentido a tus tratamientos, a hacer pruebas, por ejemplo, creo que se hacen pocas veces escalas para los pacientes. Por ejemplo, si te llega un paciente de hombro, busca una escala correcta para evaluar el hombro y a determinado número de sesiones vuelve a hacer la escala, analiza qué le hiciste, ve si está mejorando o no está mejorando, y eso te da muchísimo aprendizaje. En la parte neurológica es mucho más complejo, porque si llega un paciente con un tipo de lesión neurológica y después llega otro, pues van a ser distintos, y las escalas que tenemos como CIF u otras son muy complicadas de hacer de manera constante. Entonces tienes que generar tus propias escalas o tener parámetros para saber si el paciente está mejorando o no. Porque no sé si te ha pasado a ti con estudiantes o en los lugares de trabajo, pero es muy común que le preguntas a una persona cómo va el paciente y te preguntan, pues bien, y solamente es un bien, pero pues bien no me sirve para nada. O sea, ¿cómo sé que está mejor o que no está mejor? Porque pues sí le sigue doliendo, pero se siente bien. Pues, tienes que tener una escala para decir, bueno, tenemos un avance de tanto nivel para entonces poder mejorar, porque recuerda que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces tenemos que buscar escalas y tenemos que buscar la manera de tener métricas para que nuestro trabajo sea mejor hecho y lo podamos estar mejorando. Y los parámetros son los que te van a hacer los indicadores para seguirle o no seguirle ahí, porque a veces hacemos las mismas terapias y no es eso. A veces van pegando o a veces no va mejorando, o a veces ahí te quedas. O de lo contrario, claro. A veces ese tipo de pacientes tú no los puedes tratar, y ser consciente que también dárselos a un fisioterapeuta que él sepa manejar ese tipo de terapia. Claro. No, y fíjate, las evaluaciones son bien importantes. Que tengas un criterio clínico de evaluación, eso es muy importante. Fíjate, te comparto un caso de esta semana. Voy a revisar una paciente con una fractura de cadera, que ya le habían puesto el material de osteosíntesis y tenía 4 meses de evolución. La señora tenía algunas complicaciones por las cuales no la habían puesto de pie tan rápido, ¿no? Cuando llego y la reviso y me enseñan los estudios, la verdad es que hay algo que me llama la atención del movimiento de la cadera, y yo decido a la señora no iniciar tratamiento hasta no hacer un estudio específico para saber si estaba de manera correcta como la fijación, ¿no? Cuando se hace el estudio, se remite con un médico para que haga la evaluación, y en la evaluación se corrobora por medio del estudio que esa cirugía había sido una cirugía fallida y que entonces no podíamos mover ni poner de pie a esta persona, ¿no? Y la verdad es que la señora no tenía dolor y se podía parar. Entonces, si para mí se hubiera hecho fácil decir, no, señora, no se preocupe, si se puede parar, pues pare, si damos pasos, realmente yo podría meterme en un problema legal más adelante por una mala praxis y le podía haber lastimado esa cadera un poco más, ¿no? Y al final, pues sí es responsabilidad tuya, porque tú aceptas hacer la atención. El paciente no te puede reclamar algo que no hiciste, o sea, no te puede reclamar por no haberlo querido atender, pero sí te puede reclamar por un tratamiento que hiciste o por un procedimiento que realizaste. Por eso es bien importante tener un criterio de evaluación correcto. Y antes de que se me olvide la idea, perdón, a los que nos estén escuchando, que quieran aprender un poquito más sobre el tema de neurorehabilitación, les recomiendo mucho un libro que se llama ¿Qué hacer por tu hijo con lesión cerebral, síndrome de Down, lesión de neurona periférica, etcétera? El autor es Glenn Doman, es el autor del método Filadelfia. Es un libro bastante bueno, es un libro ya obsoleto porque ya es un concepto que normalmente se usa menos. Sin embargo, todo el desarrollo de cómo él genera el concepto y lo que piensa de la neurorehabilitación es bastante interesante. Y a los que están en proceso de formación, puede ser un libro que les abra un poco los ojos para ver
de una manera distinta cómo se hace la fisioterapia neurológica, ¿no? Ese libro yo se los recomiendo, a lo mejor no para que hagan el trabajo como viene descrito, pero sí para que les dé una idea como de bases y de introducción a la parte neurológica. No, y es que la praxis también de cada paciente, de uno, también tenemos que evaluarnos nosotros como fisioterapeutas, qué es lo que no sabemos y qué es lo que sabemos y qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Porque a veces hacemos una mala práctica y échale, ese paciente sí lo puedo sacar, pero si no tienes esa práctica con ese tipo de pacientes o con esos pacientes, pues es muy difícil a veces hasta ejercerla y vas a empeorarla a veces la terapia y no vas a llegar a nada. No, y cuando en el mejor de los casos no llegas a nada, pero mira, te comento otra historia. Me llegó una paciente, un adulto mayor, a la señora la operaron de su rodilla, por alguna razón la rodilla se infectó, no aceptó la prótesis y la tuvieron que quitar. Y ya no pudieron poner una nueva prótesis. Entonces a la señora hicieron una artrodesis, fijaron la rodilla y se quedó con la rodilla en extensión para que fuera una rodilla no dolorosa. La señora no tenía la capacidad de flexionar y extender su rodilla, pero podía caminar con un andador y pues compensando con la pelvis y eso, ¿no? Va a terapia, porque la señora era de otro estado, va a terapia a un centro de rehabilitación con un terapeuta y el terapeuta le dice, no señora, es que la rodilla se tiene que mover. Y entonces empezó a darle, lo subió a la bicicleta y sé que a la señora le dolía mucho y le fracturó otra vez la rodilla. Y el tema es que le dejó una rodilla inestable, una rodilla que ya estaba fallida, se le dejó inestable y para nosotros fue todo un reto encontrar la manera por medio de ortesis, etcétera, poderle estabilizar la rodilla a la señora para que volviera a caminar. Y ahí fue porque un terapeuta con mucha motivación pero con poca preparación, decidió tomar medidas que lastimaron al paciente. Y eso, la verdad es que es muy triste. Por eso hay que tener como mucho cuidado, apertura. Y si de algo no conocemos, pues preguntar, porque la verdad es que nadie lo sabemos todo. No, y también a veces hasta el mismo paciente preguntarle cuáles son tus antecedentes, cuáles son a dónde han ido, cuáles son sus ahora sí, qué es lo que quieren hacer, o sea, todo. Ahora sí que la planeación de una historial clínico, que es básico, o sea, no necesitas tanto, o sea, tienes que aprender, o sea, que a preguntarle al paciente qué es lo que tiene, porque a veces no preguntamos nada ya, así, y es lo que yo siempre he dicho. Por ejemplo, piensa en tu práctica profesional, ¿no? Cuando atiendes a tus pacientes. Normalmente cuando viene un paciente que ha estado en otros lados y le ha ido mal, una como historia muy recurrente es, pues fui con fulanito de tal o con X y no me evaluó, no me escuchó, no me preguntó. O sea, como que el paciente entiende que cuando viene a terapia necesita ser escuchado, y la verdad es que la escucha activa que podamos tener va a generar empatía en las personas. Entonces hay que escuchar activamente para dar recomendaciones correctas y decidir si el paciente es candidato o no para atenderlo. Eso también es súper importante. Y también a veces tienes que también aprender a no evaluar, sino que aprender a escuchar al paciente. Claro. Cómo le va, o sea, dime. Yo creo que es más importante escucharlo, o sea, dejarlo que te diga qué es lo que quiere, qué es lo que siente, cómo se siente, porque hay muchos que ya están como muy cansados de que han repetido la historia, pero nadie les cree. Y sí hay un componente fisiológico de base que no han encontrado, y tu trabajo o nuestro trabajo como fisioterapeutas es ser estos investigadores del movimiento para encontrar dónde está la disfunción, ayudarle al paciente a corregirla para que recobre su independencia, su movilidad o que se vaya el dolor, porque el hecho es que el 95% de las personas que pongan un pie en tu consultorio o en tu clínica o en el lugar donde trabajes
es porque tienen dolor y ellos van esperanzados a que les quites el dolor. Pero si tú no evalúas bien y no sabes cuál es la causa propia del dolor, entonces pues estarás en un círculo vicioso y eso no está bien. Porque cuántas veces vemos que el paciente, por ejemplo, le pones el ultrasonido, la corriente, la compresa y llega otra vez y el ultrasonido, la corriente, la compresa y otra vez y lleva 25 sesiones y el paciente sigue igual. Pues, ¿qué es lo que no estamos viendo para que mejore? Ahora también, nosotros también tenemos esa, no sino ay, se fue. No, apagué la luz. Mañita. Sí, toda se desapareció. Marco no se desaparece. Lo que pasa es que también a veces tenemos un poquito de mañas, nosotros los terapeutas, que dices, no, pues así, déjalo. No, espérate. O sea, tienes que aprender, o sea, que tratar al paciente poco a poco, no desesperarte. También a veces nosotros somos muy desesperados y todo queremos así. No, o sea, hay un proceso, claro. Siempre he dicho yo, tiene que haber un proceso de acuerdo a cada paciente. Claro, pero aquí Magali nos pregunta que si se ocupa la ingeniería motora en pacientes con lesión medular. Voy a intentar contestar porque no me queda muy clara la pregunta, pero sí usamos para atender a lesionados medulares aparatos con tecnología, como puede ser un sistema de soporte para hacer el peso, como puede ser un exoesqueleto, como equipos de FES, que son electroestimulación funcional. O sea, sí usamos temas de tecnología para poder hacer que la persona repita los movimientos para que al final los pueda reaprender y se pueda mover. Y espero que te estoy respondiendo a la pregunta. Si no es eso lo que necesitaba saber, pregúntame otra vez y vemos. Sí, y en cuanto al tema ajá. Dime. Que en cuanto al tema de lo que hacemos con los pacientes, que a veces no proyectamos el cómo tiene que estar. A ver, tú conoces al paciente el día 1 y al día 20 pues debes de estar en un nivel y a veces el paciente sigue al mismo y eso no está bien. Si tú a la tercera sesión ves que el paciente no va mejorando, tienes que cambiar el tratamiento o tienes que hacer una evaluación nueva, pero sí tienes que darle la oportunidad de probar algo y luego cambiarlo. Fíjate, en terapia manual normalmente los cambios que hacemos es de una sola cosa. Por ejemplo, llega el paciente y yo hago una movilización. Y si para la siguiente sesión me dice que le dolió más, entonces de todo lo que yo hice solamente cambio una movilización. Porque si yo modifico todo el tratamiento y se siente mejor, ya no voy a saber exactamente qué fue lo que lo hizo sentir mejor. Entonces tengo que ser muy gradual a la hora de cambiar el tratamiento. O sea, te llegó con algo y le fue bien, bueno, vamos a ir haciendo las adecuaciones propias, pero sí hay que cambiar poco. Por ejemplo, llega un paciente y le pones, no sé, medios físicos, ¿no? Y te dice, no me sentí bien, y de repente cambias todos los medios físicos y el paciente no se volvió a sentir bien, ahí ya te estás perdiendo y estás perdiendo tiempo. Ve cambiando una cosa a la vez para que puedas entender clínicamente qué es lo que sucede con el paciente. Sí, o sea, y como tú dices, ver qué es lo que está funcionando y si no está funcionando, cámbialo tantito. Exacto. Si no te está funcionando, o sea, eso ahora sí que ojo clínico. Cada quien tienes que tener ahora sí que criterio propio para decir, no me está funcionando, o de lo contrario, también decirlo como fisioterapeuta, no es mi paciente, no es mi tipo de paciente, se lo mando otro tipo de fisioterapeuta que es mejor y que está capacitado para ese tipo de paciente. Claro. Mira, les voy a dar ahorita a las personas que nos están escuchando como un bono, ¿no? De tratamiento, de cómo armar un tratamiento. Puede ser para neuro o para trauma, pero ¿cómo se hace? Cuando yo empecé a formarme en las diferentes certificaciones, me di cuenta que todos coincidían. O sea, los conceptos más grandes tienen una manera de pensar y de armar el tratamiento. Y me di cuenta que había algo que se repetía entre líneas y que no viene en ningún libro, era cómo armar una sesión. Entonces, ahí yo desarrollé un modelo que se llama EPAF. El EPAF son 4 siglas que tienen que ver con la evaluación, preparación, activación y función. Y es lo que tenemos que tener en cada una de las sesiones. Entonces, llega el paciente y lo evalúas. Una vez que lo evaluaste, sabes qué es lo que vas a trabajar. Después lo preparas. Y en esta parte, la evaluación dura 5 minutos.
Luego tienes la preparación. La preparación la puedes hacer con medios físicos. Puedes usar el ultrasonido, la compresa, la corriente, y ya estás preparando. Una vez que preparas los medios físicos, te vas a la activación, y esta activación la vas a hacer con el ejercicio terapéutico propiamente. Entonces ahí ya le pones a hacer algún excéntrico, algún pliométrico, alguna actividad que vaya entonces a favorecer los músculos o las cadenas musculares que vas a usar con este paciente. Y por último viene la función, que es repetir algo que en su vida diaria el paciente va a necesitar. Al paciente no le sirve de nada levantar 180 grados el brazo. La verdad es que lo que necesita él es levantar el brazo para agarrar un vaso de la alacena y poder tomarlo, ¿no? O abrir la llave del agua o mover la regadera. Eso es la parte funcional. Entonces imagínate, normalmente estamos acostumbrados que en un modelo tradicional no hay evaluación, porque llega el paciente y ya lo conoces, lo pasa al tratamiento. Entonces no hay evaluación. Haces la preparación porque le pones la compresa, el ultrasonido, la corriente, y después lo pasa a los ejercicios. Que ahí no debemos de olvidar que nosotros somos los especialistas en el ejercicio, y que ese es el momento así fundamental del tratamiento donde puedes lograr cambios. Y muchas veces yo escucho en los centros de rehabilitación que dicen, ¿se sabe sus ejercicios? Sí, vaya y hágalos. Entonces el paciente va sin supervisión a hacer lo que le enseñaron. Entonces en ese momento pues perdemos un tiempo. Ya perdimos muchos datos, y muchos datos, a veces hay microdatos, o sea, que te pueden ayudar así que a que sea funcional o que no sea funcional. Claro. El tipo de tratamiento. También es lo que yo cuando estuve en un CRI, allá en Madero, o sea, era igualmente así como estás diciendo, ya sea agentes físicos primero, después a la mecanoterapia, y ya de ahí ya no evaluamos nada. Y era un ciclo vicioso que venía el paciente y, oye, me duele esto, me duele el otro. Pero ya cuando ahora sí que tienes ya un tipo de conciencia, a veces no lo haces a propósito, sino que tienes que aprender a modificar a veces ciertos tipos de terapia, porque a veces te los mandan, no sé, el traumatólogo, pero tú también tienes que tener criterio para poder cambiar ese tipo no sé, de tratamiento, no sé qué es lo que podemos hacer, pero también tener tantito criterio como fisioterapeutas. Yo creo que hay que cuestionarnos lo que estamos haciendo. Aquí yo te podría decir que aprendemos por repetición. ¿Tú cómo aprendiste a poner un ultrasonido? Porque alguien te enseñó. Y esa persona porque alguien le enseñó. Y tú aprendiste que más o menos algo se trata porque así te enseñaron. Pero a veces no nos ponemos a preguntarnos si lo que aprendimos es lo adecuado o no. Y esa parte del criterio es lo importante para poder hacer investigación, para poder generar un nuevo conocimiento en fisioterapia. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que uso mucho en los cursos. Yo les digo, tienes un paciente que trae un espasmo en los isquiotibiales, lo acuestas boca abajo, le pones una compresa húmedo caliente, y el paciente a los 20 minutos lo paras y el espasmo disminuye y se relaja. Y yo les pregunto a los estudiantes y les hago la pregunta mental ahorita a todos los que nos están acompañando, y les digo, ¿por qué crees que el músculo se relajó? Y en tu mente en este momento recuerdas tus clases de medios físicos y dices, no, es que el calor superficial, el calor lo que generó es una vasodilatación y empezó con y mejor la capacidad viscoelástica, etc. Pero si te pones a pensar, los efectos térmicos de la compresión húmedo caliente, pues penetra al medio centímetro, y un isquiotibial promedio está a 11 centímetros. Entonces, realmente no le estás haciendo nada con el calor. Hay otros mecanismos que actúan, y ahí es cuando te abre como la mente y puedes verlo de una manera diferente, ¿no? Ese es un ejemplo que pongo mucho y creo que representa lo que estamos platicando. Antes de seguirle, quiero contestarle aquí a Dani, que me pregunta que por cuánto tiempo trata un paciente lesionado modular para saber que ya llegó a su máxima capacidad funcional. Mira, Dani, mientras que hay vida, hay esperanza. La verdad es que yo he visto personas que tienen 10, 12 años de haber tenido la lesión y siguen mejorando. De hecho, es muy común que las personas que hayan tenido tratamientos que no han sido los adecuados o no se han atendido, cuando tú los atiendes y tienen capacidad, aunque hayan pasado muchos años, mejoran rápido, porque sí tenían capacidad que no se ha explotado. ¿Cuándo dejamos de aprender? Pues cuando morimos, porque realmente siempre hay algo que hacer.
Y ahora, hay que separar la parte del lesionado medular, una en el contexto de la independencia y otro en el contexto de la marcha, porque la persona puede ser independiente y puede ir estando mejor cada vez en su independencia. Si me preguntas cómo es el tema de la marcha, ahí es muy incierto porque no sabemos cuándo responda más un paciente o no. Yo te puedo decir que he visto resonancias donde ves lesiones que están fuertísimas y el paciente a la evaluación tiene movimiento voluntario. Y tengo pacientes que tienen resonancias que la médula se ve íntegra y que no tienen ni sensibilidad de movimiento. O sea, es muy variable este tipo de casos. Pero yo te puedo decir que más o menos puedes pensar en este siguiente nivel. El primer año es cuando pasa como todo el proceso inflamatorio agudo, etcétera. Y las lesiones que no fueron severas es cuando se van casi a resolver en el primer año. Las lesiones que son más complejas van a ir tratando más tiempo, pueden ser 2, 3 o 4 años para estar buscando escalas, para estar buscando, perdón, evolución en cuanto. No, de hecho, no sé si me ven porque Agil se me fue. Allá regresó. Aquí estoy. Aquí te veo. ¿Sí me escuchabas? Sí, sí, te estoy escuchando, te estoy viendo. Ah, Y perfecto. Yo ahorita te escucho. es muy importante también a veces agarrar las experiencias de otros fisioterapeutas ahora sí que con más años y como tú y como yo a veces ciertos puntos que tenemos a veces callo, que no necesariamente a veces va a ser lo que viene en los libritos. Y tienes que aprender ahora sí que a evaluar y a evaluarte tú como fisioterapeuta. No Claro. sé si estoy diciendo que quieras que seas el mejor o que sea el mejor o más bueno, sino que aprender ahora sí que a veces que cometemos el error y no es nada del otro mundo, pues tenemos errores a veces en esta vida y tenemos a veces poquitos detalles en la terapia. Uh-huh. Fíjate, yo creo que un buen parámetro, el mejor parámetro para medirte es contigo mismo. No te puedes medir con nadie más. Porque Exactamente. siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre va a haber alguien que va a estar con un nivel inferior al que tú tienes en este momento. Y cuando tú mejores, va a haber otra persona que va a ser mejor que tú. Entonces, lo más importante es que tú seas mejor que lo que fuiste ayer. Y decir, bueno, lo que yo estoy haciendo hoy me está dando herramientas para atender mejor a mis pacientes, o estoy teniendo una mejor formación profesional, o simplemente, a ver, ya me puse las pilas en mi consultorio y a partir de ahorita ya hice todos mis expedientes y estoy haciendo mis notas clínicas cada día y estoy utilizando escalas para evaluar a mi paciente. Porque es muy común que entramos como en el rollo del diario y pues llega el paciente y ya lo conoces y le haces nota, nada más lo atiendes y que se vaya a su casa y luego lo otro. Eso es bien común, pero no está bien. O sea, debemos de tener como muy organizado toda esa parte. Y yo creo que empezando a medirte contigo mismo, decir, bueno, ¿cuáles son mis áreas buenas y cuáles son las áreas que puedo mejorar? Empezar a mejorar una cosa, un cambiecito a la vez, y eso al final te va a ir haciendo que seas mejor que lo que ya estabas antes. Bueno, Marcos, también ya ahorita ya estamos casi terminando el live, Sí. porque ya se está extendiendo mucho la plática. A lo mejor vamos a tener segunda parte de esta plática, Marco. ¿Qué te parece? Vale, con gusto.
eh, las experiencias que tú estás dando son invaluables, son ahora sí que para nosotros que también somos fisioterapeutas no tan amateurs, son o sea, es refrescante, es padre saber de los demás y saber qué tipo de, o sea, empaparte de las tipos de terapias o las terapias que estamos implementando ya en el diario. Uh-huh. Claro, sí, no, digo, para mí también me da mucho gusto este tipo de espacios charlas. donde podemos compartir, digo, de charlas, ¿no? Y el día de hoy, pues era como platicar aquí entre amigos pues de temas como generales, no un tema en especial, pero también si la gente que nos está escuchando, la gente que te sigue o que está conmigo, quiere algún tema en específico, con mucho gusto lo podemos armar y lo platicamos como más a fondo, ¿no? Sí, y estaría padre hacer un forito más entre varios fisioterapeutas y también hacer varios tipos de live. A mí sería increíble contar con tu apoyo. Estos tipos de foros abren mucho ahora sí que las experiencias, tipos de terapias que podemos manejar en nuestros centros clínicos, en nuestras clínicas, a veces en los tipos de hospitales. Sería muy padre y también dejarnos un poquito más abiertos al conocimiento, no tanto Claro. en específico, ¿verdad? Fíjate, el que crea que lo sabe todo, realmente no sabe nada. Y aquí hay un proverbio chino que dice que si quieres llenar tu copa tienes que vaciarla primero, ¿no? Y esto es como el ejemplo de un vaso con agua. Si ese vaso con agua es tu conocimiento y tú ya lo tienes a tope, pues ya no puedes llenar más. Tienes que tirar eso para aprender algo nuevo. Y esa es la única manera de crecer y tener aprendizaje. Y ese yo creo que ha sido un tema de resistencia al cambio muy fuerte en la fisioterapia, porque hay Bastante. muchos terapeutas que están muy aferrados a decir que ellos están bien con lo que hacen y no se abren a nuevas cosas, ¿no? Yo soy el primero que cuando veo que hay algo que está nuevo, pues intento hacerlo. De hecho, yo no satanizo a los pacientes cuando me dicen, no, es que me dieron aceitito, que me dijeron que el aceite de víbora no sé qué, bla, bla. Yo lo primero que veo es, vamos viendo si no te afecta. Digo, si no vemos que haya un daño que te pueda generalizar, hazlo. Porque no sabemos qué pueda pasar. Capaz que sí te ayuda. Porque yo no soy dueño del conocimiento. Entonces hay que también estar abiertos, ¿no? Claro que si ya me dice que le van Sí, a hacer algún procedimiento invasivo que lo puede afectar, pues ahí no. exactamente, es lo que te iba a decir. Pero, pero lo demás, pues si el paciente puede hacerlo, pues va adelante, ahí aprendemos todos. Sí. Bueno, danos tus redes sociales, Marco. Oye, Gil, pues a mí me encuentran en Instagram como Fisio-Marco Terríquez. Ahí estoy subiendo contenido sobre neuro, estoy mostrando algunas cosas de tratamiento de pacientes y también como ahí respondo muchas preguntas que me hacen como en la diaria. Yo ahí las voy intentando subir y ahí voy poniendo posts que ayudan a resolver. Y tiene una secuencia. Si hay algún estudiante que nos escuche, ahí va a encontrar para sus materias de neuro mucha información. Ahí se puede piratearlas para que hagan sus presentaciones también. Este, no sé, ¿qué más me puedes decir al finalizar esta charla? No, pues agradecerte básicamente y felicitarte por el trabajo que estás haciendo con tu página, buscando el canal, haciendo la difusión, porque yo creo que es muy importante que como fisioterapeutas estemos lo más juntos posible y aunque estemos separados por la distancia, pues estar unidos en el conocimiento, ¿no? Y pues te felicito por eso. Yo también los invito, el proyecto en el que yo participo se llama Sigue Fisioterapia. Entonces lo encuentran en Instagram también como Sigue Fisioterapia, así nos encuentran en todas las redes sociales. Síganos, estamos compartiendo información y si alguien tiene alguna duda en específico, me puede mandar un mensaje directo. Yo regularmente lo estoy revisando y contestando, así que tengan toda la apertura de hacer cualquier pregunta, que voy a la orden. Última dinámica de este podcast. ¿Qué grupo te gusta de música, videojuego y deporte favorito? Úchale, fíjate, de música no te puedo decir que tenga un grupo favorito. Me gusta la música clásica, escucho normalmente una estación acá en Guadalajara que toca música clásica, esa normalmente la que escucho. Videojuego, pues yo me quedé el Mario Bros. 1 del Nintendo, porque fue el único que jugué.
Ya después, fíjate que estoy emocionado y tengo muchas ganas de comprarme una consola para los de Fórmula 1. Se me hace padre, nunca los he jugado, Ah, me está late. padrísimo Y, esa. Está ajá. padrísimo. Y en cuanto a deporte, pues yo he practicado taekwondo toda mi vida y es el deporte que me ha acompañado siempre. Entonces, te puedo decir que me gusta la música clásica, los videojuegos no juego, pero me late ahí, por ejemplo, el de Fórmula 1. Y en cuanto al deporte, taekwondo es lo que he practicado siempre. Qué padre. Y ahora sí vamos cerrando este podcast. Muchísimas gracias, Marco, otra vez, Vale, gracias a ti. por, por este, por este espacio que me diste. Muchísimas gracias. Estamos en eso. Saludos, bye. Saludos. Bye.